El ardor de la palabra. Lucas 24, del 25 al 35, así que le pido también perdón al anciano que le he escrito mal el texto. Le habré puesto el texto de la semana pasada, pero como lo tengo tan en mente, pues se me han cruzado los números. Y vamos a hacer continuación de lo que estuvimos hablando el domingo anterior, y el domingo que viene vamos a continuar, así que vamos a ir enlazando, no perdamos el hilo, no dejemos de ir volviendo al texto durante la semana, porque vamos a estar avanzando en él poco a poco. Y nos encontramos ya al Señor Jesús hablando con aquellos tristes, con aquellos que estaban de luto, volviendo a sus hogares. Y el Señor les suelta esta frase: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho». Es el versículo 25 con el que terminamos la semana pasada. Insensatos y tardos de corazón. El Señor ya estaba en esa situación en la que había estado preguntándoles qué os pasa, había acudido al sistema, yo creo que más útil cuando tienes que trabajar y hablar con alguien, que es preguntarle y dejar que la persona pueda sacar lo que tiene dentro, que la persona pueda desahogarse. Y los discípulos sacaron lo que había dentro y le mostraron qué es lo que ellos sentían y qué es lo que ellos pensaban. Por lo que en ese momento, ya que ellos se han desnudado y ya han mostrado las cartas, ahí Cristo tiene la oportunidad para hablarles. ¿Cómo comienza Cristo? Hablándoles y diciéndoles la realidad. Sois tardos y sois lentos, no entendéis y no comprendéis. El Señor no tiene muchos pelos en la lengua cuando tiene que hablar de esa forma. Así que, como dice la palabra, y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto lo vamos a ver en más detalle el domingo que viene o el otro, no me acuerdo, ya veremos. Y es que el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Les explica y les muestra la realidad a través de las Escrituras. Y nos vemos que dice que no era necesario que el Cristo padeciese y entrara en su gloria. Es decir, no estaba ya escrito y no se ha hablado de esto y no el mismo Jesús os lo ha contado. ¿No estaba ya transmitido? Esto lo veremos luego. Por lo que en el versículo 27 ya vemos que el Señor le va a hacer una lectura de todas las Escrituras, de todo el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento va referenciándose en Cristo y cómo todo está preparándose para la llegada, la muerte, pero también la resurrección del Mesías. Y nos encontramos ya en ese momento en el que ellos se tienen que ya llegan a la ciudad. Ya hemos recorrido posiblemente unos 12 kilómetros de viaje, dicen que ya es oscuro y le dicen a Jesús: Señor, bueno, en ese caso era un simple caminante, iba caminando de largo y dice: no, espera, ven. Además me gusta como la palabra lo dice, que Jesús hacía como que tenía que continuar el camino, porque no tenía que ir a ningún lado. Jesús esperaba que le llamasen. La cuestión que surge aquí es: ¿por qué los discípulos le dicen ven con nosotros? ¿Era porque eran buenas personas? ¿O porque, ay, pobrecito, a lo mejor tiene más camino, vamos a decirle que descanse con nosotros? O, bueno, pues aunque haya llegado a la ciudad de Maús, que es donde él quiere, bueno, pero que se quede con nosotros. ¿Por qué este interés en este hombre? Porque querían escuchar más de lo que tenía que decirles. Pero luego lo veremos un poco más en adelante. Así que está sentado con ellos, están hablando, y cuando llega el momento de cenar, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor hace algo que no tenía que haber hecho. Y es que el invitado no puede ponerse a servir a los dueños de la casa. No tiene sentido. Pero es lo que Él hace. Y en ese momento, posiblemente en el que Él tiene que partir, dice que está partiendo el pan. ¿Cómo parte el pan? Ya se habrá quitado túnica, se habrá remangado. ¿Y qué es lo que a lo mejor los discípulos han visto en sus manos? Están viendo las marcas, a lo mejor. No se sabe muy bien por qué ellos llegan a la conclusión de que Él es Jesús. Puede ser una mezcla entre una revelación del Espíritu y de estar viendo a aquel que tiene las marcas en sus manos. Y en ese momento ven, Él es Jesús de Nazaret. Y cuando se dan cuenta, Jesús desaparece.
desaparece a otro lugar. Y se quedan hablando entre ellos qué es lo que han vivido y cuál es la experiencia que han tenido. Y es tan conmovedor. Y todo se une en ese clima para darse cuenta de la realidad que tenían delante. Pero no solamente en ese rato, sino a quién habían tenido al lado durante esos años de ministerio. Y cuando se dan cuenta, ¿qué es lo que hacen? Vuelven otra vez corriendo atrás para ir a Jerusalén. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque se predicó el mensaje de la palabra y eso llegó a sus corazones. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando sobre ello, el ardor de la palabra. ¿Qué es lo que hablaban los discípulos entre sí? ¿Qué es lo que ellos se decían? Oye, cuando estaban predicando y cuando estaba hablándonos sobre las Escrituras y el Mesías, ¿cuál es la pregunta? ¿No nos ardía por dentro? ¿No había ardor en nuestro corazón? Es el ardor de la palabra en la vida de la persona. Así que vamos a ver el primer punto de hoy, que es el valor de la predicación de la palabra, que es ese ardor del mensaje. Lo vemos en los versículos 31 y 32, cuando ellos están hablando entre sí, lo hemos leído hace un momento. ¿Y a quién le ocurre esto? Esto le ocurre a personas, como vemos los versículos 25 y 27, que eran insensatos y lentos de corazón. Personas que no comprendieron a Cristo. Versículo 26, ¡ay! Nosotros pensábamos y esperábamos y queríamos. Versículo 26, ¡ay! Es que las circunstancias, claro, le han matado y ahora todo se ha acabado. Ese mensaje llega a personas que no entienden las Escrituras. Versículo 27, que dice que comenzando y siguiendo por todos los profetas les declaraban las Escrituras. ¿Por qué? Porque no las entendían. Eran personas que no comprendían bien lo que estaba escrito. Y por todo esto, ellos se marchaban a casa. Me voy a casa, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que el mensaje llega a aquellos que necesitaban escuchar esto. ¿Y cómo les llega esto? A través de la palabra. El Señor Jesús les podía haber insultado, les podía haber dicho cualquier cosa. Y a lo mejor de alguna forma podía haber tenido razón de haber respondido de una forma iracunda. Haberles tomado de la solapa y haberles dicho, tanto estoy con vosotros, tanto habéis visto, tanto habéis escuchado que no sois capaces ni de reconocerme. Pero lo que hace Jesús es mostrarle la palabra, cómo la palabra tiene cumplimiento en sus vidas. Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y es eficaz. Cuando la palabra de Dios se predica, se convierte en algo vivo, eficaz, cortante, penetrante en el ser humano hasta la profundidad, hasta que el ser humano y los discípulos llegan a decir, tengo ardor en mi corazón al escuchar la palabra. Cambio completamente mi pensamiento porque he escuchado y he entendido el mensaje. Voy a volver a recorrer 12 kilómetros andando de vuelta, cansado y de noche, porque tengo ardor en mi corazón, porque he entendido el mensaje. Así que les tuvo que enseñar. Y está ahí en la aldea, en la que Jesús, como estábamos diciendo, hace como que continuara el camino. Pero ellos dicen, no, ven con nosotros, síguenos contando. Es lo que por lo menos muchos percibimos de este texto. Por favor, dice que le obligaron a quedarse. No es simplemente que le pidieron, ay, por favor, Señor, no sé, o quedamos mañana si te viene bien. No, tienes que quedarte, porque tengo ardor en mi corazón, porque quiero seguir escuchando y quiero seguir entendiendo la palabra, porque no me puedo quedar en mi antiguo yo en el que no entendía, estaba triste, no comprendía nada, vivía de luto, sino que el ardor de su corazón estaba ahí y lo querían mantener. Estaban completamente maravillados por las palabras de Jesús. Estaban maravillados porque estaban entendiendo el texto, estaban entendiendo el Antiguo Testamento, estaban saliendo de su torpeza y de lo que se había guardado en ellos. Es la obra perfecta del Evangelio, porque además, algo que tiene característico la palabra es que genera hambre. Y si no genera hambre, tenemos un problema. Pero la palabra genera hambre y ganas de leer, de conocer a Jesús, de enamorarse de Él o de seguir en ese proceso en el cual
entendemos todo lo que Él hizo y cómo lo hizo. De comprender que esto no es un texto antiguo, lleno de polvo, sino que es algo vivo y eficaz que trae ardor en el corazón de la persona. Como muchos podrían llegar a decir, bueno, es que el Antiguo Testamento, hay gente que lo pensaba, sobre todo en primeros siglos, creo que era Marción, pensaba que el Antiguo Testamento habría que quitarlo de la Biblia, que eso no sirve para nada. Pero no tiene sentido porque como vemos a Jesús, para entender a Cristo necesitamos entender todo lo que se ha ido preparando en el Antiguo Pacto. Y esto nos lleva a tener hambre, porque a través de la palabra Dios nos habla al oído. Y no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios en tu oído y en tu corazón. Porque además la palabra es la respuesta para nosotros. Es lo que nos dice todo lo que yo necesito saber para cambiar mi corazón, para restaurar mi vida, para hallar respuesta en todo lugar y en todo momento. Pero, ¿cómo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir cuando esa palabra se predique y llegue a nuestro oído. Por lo que muchas veces los cristianos pensamos, y no hace mucho prediqué sobre ello, que hay que predicar a través de las acciones. Y en parte es verdad. Claro que nuestras acciones tienen que hablar. Es decir, la palabra y nuestra vida tiene que generar fruto y el fruto tiene que verse. Y claro que sí. Santiago dice que hay muchos que dicen tener fe, pero luego sus vidas no la demuestran. Por lo tanto, una fe que realmente no se evidencia es una fe que no es cierta, que está muerta. Pero cuando alguien de verdad vive dentro del Evangelio, eso se ve y se percibe. Pero aún así, por mucho que yo pueda hacer, lo que la gente necesita es que tú le hables y le digas con palabras que Jesús es el Cristo. Eso es lo que necesita. ¿Te imaginas a Jesús simplemente presentándose a los discípulos de Maús y diciéndoles hasta luego? ¿Qué valor tiene eso? ¿Es un fantasma? ¿Es una visión? ¿Es un espíritu? ¿Es un engaño? No, Jesús se acerca y antes de decirle nada o de revelarse, les muestra las Escrituras, audiblemente, predicándoles al corazón mediante el oído. Así que, como dice la palabra en el versículo, lo voy a encontrar. No, creo que estaba más adelante, sí. Bueno, como eso lo veremos más adelante, lo dejaré, pero la palabra dice que les abrió las Escrituras. No solo la mente, como diciendo, ¡ay, te llega! Como si fuera un acto de magia, ¿no? ¡Paf! Te lo meto dentro. No, les abrió las Escrituras, como si antes esas Escrituras estuviesen cerradas. Y a veces, por mucho que estudiemos y por mucho que leamos, si no entendemos de verdad el mensaje de Cristo, ¿qué es lo que voy a leer de las Escrituras? Historias bonitas, historias agradables, sabiduría, poesía, cosas entretenidas. Mira lo que sucede aquí, lo que sucede allá. Pero si yo no veo a Cristo a través de las Escrituras, estarán como cerradas. Y seré como ellos. Es lo que nos ocurre con los remanentes. En muchas iglesias, hace unos días me contaban el testimonio de otra iglesia, en la que los padres de los remanentes tienen que irse de la iglesia porque no les enseñan nada. Se van a otras iglesias. Un montón de familias jóvenes con niños pequeños abandonan esa iglesia porque no se predica. Les entretienen, bueno, sube uno, el otro, les cuentan una historieta, bueno, eso, y si son unos cuantos, porque si son 4 o 5 no merece la pena. Tenemos que abrir las Escrituras y tenemos que enseñarlas. Y eso es lo que de verdad se valora y se debería valorar en la vida de las personas. Cuando hay predicación de la palabra, el Espíritu obra. El Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Y así es como ellos pudieron ver el cumplimiento de las Escrituras en su propia vida y los acontecimientos que estaban a su alrededor. Pero llegamos al segundo punto, que es el valor de la predicación de la palabra. ¿Cómo lo vemos? A través de una nueva esperanza. Hemos hablado primero del ardor en el corazón y el segundo punto es una nueva esperanza. ¿Por qué una nueva esperanza?
Vamos a repetir lo que hemos hablado antes. Porque antes los discípulos de Emaús no tenían esperanza. Versículo 25. Eran insensatos y lentos de corazón para entender el mensaje. No comprendían a Jesús, no comprendían los acontecimientos, no comprendían las Escrituras. Por eso se marchaban a casa. Pero cuando el mensaje llega a ellos y lo entienden, ¿qué es lo que ocurre en sus corazones? Una nueva esperanza. Porque antes no tenían. Todo se acabó. Cristo ha muerto, me voy a mi hogar, a mis cosas, a mi trabajo, ya está, se acabó. No hay esperanza. Pero cuando entienden el mensaje del Evangelio, la recuperan. Versículo 30. Ven a Jesús en la mesa. Todo lo que os he dicho antes, en una circunstancia en la que no tenía que haber ocurrido. Jesús no podía servir, pero haciéndolo, partiendo el pan, quizá incluso un poco en esa similitud con la cena del Señor, ¿a que sí? En la que el Señor parte el pan y lo reparte a sus discípulos y a sus apóstoles. Lo mismo es lo que Él hizo ahí. Entonces ellos lo reconocieron, sea como fuere, ¿vale? No perdamos mucho tiempo en eso. Sea como fuere, le reconocen. Y Jesús les dio la clave. Ya tenían la clave. Necesitaban una pequeña chispa para moverse. Necesitaban algo que les hiciera moverse. ¿Qué era? Ver y entender que de verdad Jesús era el Cristo. Y cuando ven al Señor resucitado, todo cuadra. Hay veces donde el Señor nos tiene que dar golpes y movilizar para que nos demos cuenta. El Señor, vamos a suponer que tuvo que mostrarles de una forma, aunque sea un poco teatral, ¿no? Partiendo el pan, les tuvo que mostrar los agujeros en sus manos. A veces el Señor nos tiene que permitir que sucedan cosas en nuestra vida que nos movilicen, que nos sacudan, que nos hagan darnos cuenta de dónde estamos. Y a veces humillarnos en el sentido de ver en el lugar en el que yo me he colocado yo mismo. Y a veces el Señor tiene que hacer ese trabajo, tiene que mostrarnos las llagas de las manos, tiene que mostrarnos cosas más importantes y más profundas que las que yo creía. Tiene que mostrar y evidenciar que los problemas que yo tengo ya están restaurados y solucionados en Cristo. Y cuando los discípulos ven que Jesús puede vencer hasta la muerte, ¿de qué van a temer ya? Así que el Señor les da la respuesta que cambia sus vidas y les da una nueva esperanza. Una nueva esperanza y, por lo tanto, una nueva vida. Porque una persona que no tiene esperanza y una persona que tiene son dos diferentes. ¿Nunca has visto a alguien sin esperanza? Triste, derrumbado, con miedo, sin una apatía absoluta. Pero cuando hay esperanza, todo cambia. Incluso a veces podemos ver a la misma persona de dos formas diferentes. Repetimos, porque hay una nueva esperanza. Porque entienden que la palabra de Dios se estaba cumpliendo y que estaban viéndolo y experimentándolo. Daros cuenta que todo lo que llevaban durante cientos y generaciones de años esperando que sucediese, estaba ocurriendo en Cristo. Es como el seguidor de un equipo de fútbol que nunca han ganado nada en su vida, que siempre han sido unos secundones, que nunca han podido, de pronto un año ganan algo. ¿Cómo vive la gente eso? Como una locura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Grecia ganó la Eurocopa. En fútbol Grecia no es nadie, pero cuando ganaron la Eurocopa, todo el país estalló, todo el país. Porque era algo que habían anhelado durante su vida, no tenían ni siquiera esperanza. ¿Cuándo vamos a ganar algo nosotros? Si no sabemos jugar al fútbol, somos filósofos, no futbolistas. Pero ganaron y fue una explosión. Ahora, de entonces no han vuelto a hacer nada. Imaginad lo que tú puedes desear durante toda tu vida que se cumple y parecía imposible. Y eso multiplicado por las generaciones que había antes. Una esperanza puesta sobre otra, hasta el cumplimiento del plan de Dios. Y es lo que les pasó. El darse cuenta de que el plan de Dios se había cumplido. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando está ya con sus discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era el cumplimiento de la palabra. Repito, ya veremos esto de una forma más concreta en otro momento. Pero eso es lo que a ellos les hace que su corazón se pueda restaurar. El cumplimiento de la palabra llega a nuestra vida. O Efesios 1, del 1 al 10. Nos acordamos cuando dice Pablo a los Efesios, Efesios 2, en otro tiempo estabais en la corriente del mundo, estabais viviendo en oscuridad, estabais totalmente absorbidos y esclavizados por la obra del enemigo, estoy parafraseando mucho. Pero que ahora que, a través de la gracia de Dios, habéis cambiado vuestra vida. Y ahora ya no estáis muertos en delitos y pecados, ahora estáis en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como diría en Romanos 8:2. Y por lo tanto dice que confiamos en que Dios lo tiene todo preparado, porque no tiene que ver con las obras de la persona, tiene que ver con la gracia y con el poder y con lo que Dios ha hecho. Eso es lo que entienden los discípulos. Cuando tú entiendes esto, todo cambia. Porque el mensaje de la gracia aparece. El mensaje de lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho y hará en tu vida también sucede. Cuando Pablo habla esto a los Efesios, nos muestra que tanto pasado, presente y futuro está resuelto. Todo está hecho en Cristo. Y todo lo que yo he hecho en mi vida ya está pagado en la cruz. Y lo que yo el error que puedo cometer ahora también. ¿Y cómo voy a vivir? Dentro de la gracia, disfrutando ¿de qué? De las obras que ya están preparadas de antemano para ti. ¿Y el futuro qué va a ocurrir? Nada. Si tú no tienes el poder para ganar la salvación, tampoco tienes el poder para perderla. Porque es el regalo que Dios te ha hecho. Porque el Espíritu Santo ha sellado tu nombre en el libro de la ley. Esta es la gracia en la que nosotros podemos estar. Por lo tanto, cuando yo entiendo la palabra del Evangelio, no solamente hay un ardor que puede llegar a ser emotivo, de alguna forma, sino que hay de verdad un ardor espiritual, porque entendemos la realidad de nuestra vida y todo empieza a cambiar. Todo solucionado en Cristo, vivimos en la gracia y la soberanía de Dios nos está marcando el camino. Ya está, no hay nada más que hacer. Por lo que llegamos al tercer punto y vemos el valor de la predicación de la palabra, pero ahora en el corazón de los obreros que toman la determinación de volver a Jerusalén. Versículos del 33 al 35 dicen, están en la conversación los discípulos y toman la determinación de volver. Repetimos lo que hemos dicho antes. Es de noche, ha anochecido, no es buen momento para tomar un camino. Es peligroso, te puedes perder, te puedes caer, te pueden asaltar de noche, hay peligros. Ya has recorrido 12 kilómetros andando, eso es un buen camino, ¿eh? Estás cansado, estás agotado. ¿Vas ahora a darte la vuelta atrás? Ellos van a decir, sí. Le vas a preguntar tú, ¿por qué lo vas a hacer? Y ellos van a decirte, porque Cristo ha resucitado. Porque ahora tengo una esperanza nueva que me permite hacer cosas que no son coherentes. Porque ya me da igual el tiempo, me da igual las circunstancias, me da igual mi cansancio. Cristo ha resucitado, la vida es diferente. Ahora mis ojos ven las cosas de una forma completamente distinta, más real. Y entiendo el valor entonces del Evangelio. Así que vuelven donde ellos sabían que tenían que estar, donde nunca tenían que haberse marchado. Dan marcha atrás, ya no quiero estar en mi casa, quiero volver otra vez con los discípulos. Y vuelven y van con los apóstoles al círculo íntimo, al aposento alto, donde de alguna forma ellos pertenecían. Y mientras que cuando entran, le cuentan el testimonio, oye, que resulta que no solamente Simón y Juan han visto la tumba vacía, es que el Señor se ha presentado a Pedro. Y ellos estarían diciendo, pero si estaba con nosotros, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible este tipo de acontecimientos? Pues es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el Señor Jesús ha restaurado el corazón de ellos dos, pero también se ha presentado a Pedro. Y se ha presentado a Pedro de la misma forma que lo ha hecho ellos. Están viendo el testimonio, están haciendo fórum entre ellos, están compartiendo la realidad de lo que les ha ocurrido. Y de pronto los demás escuchan y les toca a los discípulos de Emaús.
Ahora ellos serían los que irían a contarles las circunstancias. ¿Os imagináis esa situación de personas hablando, de haber visto, hablado y compartido tiempo y comida con alguien que ha fallecido? Es algo que no tiene coherencia, es algo que no tiene sentido, es algo que es una locura, pero nos llegamos a la conclusión de que el Evangelio es locura para todos, los que no entienden a Cristo. El Evangelio es una locura para los que no comprenden el mensaje del Señor. El Evangelio es una locura para esos discípulos que prefieren volver a casa porque no han entendido el mensaje. Tú dile a esos discípulos, no, tienes que quedaros en Jerusalén. ¿Para qué me voy a quedar en Jerusalén si Cristo ha muerto? Si todo se ha acabado. ¿Para qué? Me voy a mi casa porque no funciona esto. Ha sido un tiempo muy divertido, muy interesante, ya meditaré en ello, pero se acabó. Sin embargo, cuando entienden el mensaje de la palabra, ya no soy la misma persona. Ya me tengo que quedar en Jerusalén. Soy una nueva criatura. Mi realidad ha cambiado. Cómo yo veo el mundo también lo ha hecho. ¿A quién más le sucedió esto? Al apóstol Pablo. Leed el capítulo 9 de Hechos. ¿Qué es lo que ocurre con Pablo? Lo mismo, que ahora entiende el mensaje del Evangelio. Ahora entiendo el mensaje. Él no necesitaba que nadie le explicase el Antiguo Testamento. Él lo comprendía a la perfección. Era una persona, era un erudito, era un gran entendido, era un maestro absolutamente. Así que en el momento, como ya hemos dicho muchas veces, que él consigue relacionar a Cristo con el Mesías, no tenía que predicarle a nadie, porque todo le surge en ese instante y puede entonces entender qué he estado haciendo con mi vida y cuál era mi esperanza, hacia dónde iba yo, apresar a los cristianos. Y por eso en un segundo él cambia completamente. ¿Cómo puede ocurrir esto a una persona? Cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Y cuando él recibe el mensaje de Ananías, él entiende, comprende y él cambia, transforma completamente su vida. No tuvo que pasar por un periodo de tiempo, bueno, sí, luego tuvo un periodo de reflexión donde él esperó para sumarse al ministerio de la evangelización, pero en su vida y en su corazón cambió cuando él pudo entender el mensaje y pudo entender la palabra. Así que estos dos discípulos lo que hacen es volver a la iglesia, vuelven a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Vuelven al lugar donde nunca tenían que haber salido. La pregunta sería, ¿cómo que la iglesia? Si aún no había iglesia, bueno, realmente una iglesia es la unión de los que están en Cristo. Y al entender que Jesús era el Cristo, lo que hacen ¿qué es? Volver otra vez. Vamos otra vez con Cristo. Porque no es solamente Jesús de Nazaret, es Jesús el Cristo o Jesucristo. La iglesia es la unión de los que estamos en la palabra de Cristo, en los que hemos entendido la palabra del Evangelio y los que hemos entendido el mensaje de Jesucristo. Esto es la iglesia, la unión de los que estamos dentro del mensaje del Evangelio. Pero también la iglesia es la unión de los que tienen ese mensaje y lo quieren compartir con los demás. Que es lo que luego sucede en Hechos capítulo 2, poquito tiempo después de lo que está sucediendo ahora. Es la unión de aquellos que, esperando la promesa y luego recibiendo el poder del Espíritu, salen a predicar. Porque es ni más ni menos que lo que el Señor Jesucristo les dijo que tenían que hacer. Sí, el Señor habló muchas cosas, pero la última orden, el legado que les deja es ese: predicad el Evangelio. Transmitid este mensaje hasta el último de la tierra. Y lo hicieron. Y transmitieron esta palabra. Y lo hicieron a pesar de que a muchos, cientos y miles les costó la vida. Porque testificar que Jesucristo había resucitado les costaba la vida. Así que no es una invención como muchos creen que esto fue. Hay gente que para resolver el problema de la resurrección dicen: bueno, eso es que sus discípulos cogieron el cuerpo y lo escondieron. ¿Por qué iban a esconder el cuerpo y a mentir y a que les cueste la vida por ello? No tiene sentido morir por una mentira que tú has fabricado. Así que ese argumento se cae en ese sentido. Otros dirán: no, es que
¿Fueron los romanos quienes lo cogieron o los judíos? Es decir, algún enemigo del Señor. Entonces, ¿por qué no lo mostraron después? Cuando se estaba predicando la resurrección, no pudieron hacerlo. No, es que realmente eso fue una visión que tuvieron. ¿De verdad una visión? Bueno, si estuvieran todos juntos en una situación muy almática y fuese una visión de algo que ellos esperaban, puedes llegar a creértelo de alguna forma, ¿no? Pero fue visiones que tuvieron personas en distintos lugares, en diferentes circunstancias, sobre algo que ellos realmente no esperaban. Ellos realmente no esperaban que Cristo fuera a resucitar. Así que no tenía sentido que ellos pudieran tener esa visión, porque no la esperaban. La resurrección fue lo que marcó el comienzo de la Iglesia y la predicación del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo está explicando a los corintios que hasta 500 personas testificaban haber visto al Señor Jesucristo vivo. Y esto luego también otros historiadores lo remarcan. Incluso el apóstol Pablo llega a decir que algunos de esos 500 aún están en vida. Es decir, aún en los tiempos del apóstol Pablo, mucho tiempo después de esto, había personas a las que tú pudieras acercarte y decirles, cuéntame cómo viste a Jesucristo resucitado. Y nadie lo negó. No hubo ningún escrito, ninguna persona que se levantó en contra de esto, porque era el testimonio de las personas, de cientos, y poco a poco ya fueron muriendo, claro, pero de tantos y tantos que lo decían en la iglesia. El caso es que esos dos discípulos vuelven a Jerusalén. ¿Por qué vuelven a Jerusalén? Porque era el lugar donde Dios iba a tener un plan concreto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vuelve a recoger a los que se van desperdigando y los vuelve a traer a Jerusalén para que desde Jerusalén se hiciese o se cumpliese la promesa. ¿Cuál es la promesa? Hechos 1:8. Vais a ser mis testigos hasta el último de la tierra. Pero ¿dónde empezamos? Empezando desde Jerusalén. Por lo tanto, Él los vuelve a traer a todos a Jerusalén, les da ese mensaje que les refuerza y ahora tenéis que ir. Ahora sí, ya podéis volver a casa. Ahora sí ya podéis volver a casa. Pero vais a volver a casa como misioneros. Vais a volver a casa como evangelistas. Vais a volver a casa como hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues muchos de ellos después de la festividad. Pero otros después, capítulo 8, cuando fueron perseguidos. Ellos no sabían por qué tenían que ser perseguidos. Luego entendieron y comprendieron. El Señor ahora nos quiere ya en las naciones. Pues iremos a las naciones a predicar. Es el cumplimiento del plan de Dios. Así que para terminar, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, compartiendo que tenemos una nueva esperanza, que tenemos un mensaje que ha ardido en nuestro corazón, aunque a veces se calme, aunque a veces ese ardor se relaje un poco, pero sigamos echándole leña a ese fuego, sigamos leyendo, profundizando, escuchando, estudiando la palabra para que ese ardor pueda seguir creciendo. Y de esta forma, que ese ardor, que ese fuego pueda iluminar en el campo. Que podamos invitar a Jesús a entrar y a que nos hable. Le digamos, Señor, vente a mi casa, siéntate conmigo y sigue hablando a mi corazón. Porque todos necesitamos que ese Jesús se siente con nosotros, parta el pan y nos explique el mensaje del Evangelio. Todos necesitamos escuchar a Jesús. Y no lo tenemos en persona, pero aquí está. Aquí está. Nunca nos vamos a cansar porque nunca vamos a culminar todo lo que aquí está escrito para nosotros. Y terminamos con 2 versículos. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que hemos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos dé entendimiento para poder comprender la esperanza con la que tenemos que vivir. Amén. Y después, 1 de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, vamos a disfrutar de esa nueva esperanza en nuestra vida, y si a veces nos falta un poco de esperanza, volvamos a la palabra y ahí la encontraremos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, viva, es eficaz, y además tu palabra es suficiente. En ella encontramos todo lo que realmente necesitamos en nuestra vida. En ella hallamos la sabiduría para conocerte a ti, para comprender a Cristo y para entender la realidad del mundo. Por lo tanto, esa es la base y el fundamento absoluto que realmente necesitamos colocar en nuestra vida y en nuestra familia. Padre, gracias porque esa palabra es ardor para nuestro corazón, pero a veces nosotros, nuestra torpeza, nos hace apagar esa llama. Queremos, Padre, que no nos hagas cómodos en el frío de nuestro día a día, que no nos hagas sentir complacidos de esa lejanía de tu Escritura y vivir simplemente agotados, cansados, cargados y ocupados y agobiados por lo que tenemos que hacer todos los días, sino que siempre encontremos no solamente un hueco, sino que te demos a ti ese lugar preferencial para que a través de la palabra podamos conocerte, para permitirle al Espíritu Santo que nos hable, que trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente, y que así la gracia de Cristo sea cada vez más grande y más inmensa en nuestra vida, que podamos, entendiendo esta nueva esperanza, tener una nueva vida, tener una nueva determinación y así tener nuevas respuestas. Oramos, Padre, también dándote las gracias por los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger a continuación. Gracias, Padre, porque podemos aportar para la obra y para la misión. Podemos darte de lo que te pertenece. Y recordando ese texto una y otra vez, Padre, sacaremos de nuestro hogar lo que es consagrado a ti. Sacaremos de nuestro hogar lo que tú, colocando en nuestro corazón, has puesto que te entreguemos. Siempre pensando que tenemos que entregarte no solamente el diezmo o la ofrenda, sino que tenemos que entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, entregarte nuestra familia, entregarte todo lo que somos, para que podamos decir como el apóstol Pablo, que para mí y para nosotros vivir es Cristo.